están conectados, gloria a Dios. Los hermanos que se van a seguir conectando también les damos la más cordial bienvenida y vamos a estar siguiendo este tema, la segunda parte de lo que el poder de la gracia. Amén. Tenemos que saber lo que es el poder de la gracia. Amén. Gloria a Dios. Es la parte número 2. El servicio de la mañana estuvimos hablando la parte número 1. Se llama conocer el poder de la gracia. Amén. Voy a orar y vamos a comenzar. Padre, en el nombre de Jesús te damos a ti toda la gloria. Gracias por este privilegio que nos permites estar escuchando tu palabra. Gracias, Señor, porque nos capacita, nos empodera y nos lleva de victoria en victoria, como dice el apóstol Pablo. Te damos gracias, Señor, y te damos todo el poder de las tinieblas y desatamos una unción especial en esta mañana de entendimiento, conocimiento y revelación para poder caminar en ese poder de la gracia. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El poder de la gracia. Vamos a ir a la primera escritura en Efesios 2, 8 y 9, donde nos dice la palabra del Señor que nosotros ¿cómo fuimos salvos? Por gracia. Amén. Por gracia. En Efesios 2:8, el verso 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Entonces la gracia y la fe van juntos, no se tienen que andar separados. Por gracia sois salvos. ¿Qué viene primero? La gracia. Amén. ¿Quién es la gracia? Jesús. Cuando tú recibiste a Jesús, no recibiste una religión, recibiste el Espíritu Santo de Dios. Recibiste a Jesús, recibiste la gracia. Ahora, cuando recibiste la gracia, recibiste un empoderamiento especial de hacer las cosas que Jesús pudo hacer cuando estuvo en la tierra. Ahora, para hacer estas cosas que la gracia tiene, necesitas algo especial que te fue también dado por Dios. Fe. Fe. Porque nosotros por gracia sois salvos a través de la fe. ¿Cómo viene la fe? Por el oír de la palabra de Dios. A muchos nos tomó mucho tiempo a escuchar la palabra de Dios para tener la fe suficiente para recibir a Jesús como Señor y Salvador. A otros probablemente no les tomó mucho, a mí sí me tomó mucho, yo no lo recibí la primera vez. El hermano que me compartía el Evangelio batalló mucho conmigo porque yo no quería. Amén. Y le decía malas cosas y lo maldecía porque yo no quería. Yo no quería ser religioso y no quería una religión más. Pero como yo escuchaba de la palabra de Dios, vino fe en mi vida y esa fe me hizo aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Entonces ahí ya tuve la gracia. Y a partir de ese momento, Romanos 12:3 dice que nos fue dada una medida de fe. Esa medida de fe, nosotros, cada uno de nosotros, la tenemos que incrementar. ¿Cómo yo incremento la medida de fe? Por el oír y el oír de la palabra de Dios. La única manera que yo incremento la fe es por el oír la palabra de Dios. En el verso 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Quiere decir que Dios no tiene favoritos. La gracia que me dio a mí, te la dio a ti. La medida de fe que me dio a mí, te la dio a ti. Ahora, yo tengo que incrementarla y tú la tienes que incrementar. Porque la misma medida de fe que me dio a mí, te dio a ti. La misma medida de fe que Jesús usó en la tierra para parar tormentas, quitar la fiebre de la suegra de Pedro, sacar a Lázaro de la tumba, esa es la misma medida de fe que nosotros tenemos y podemos hacer esas cosas. Amén. Por eso es que por gracia somos salvos a través de la fe. Jesús es la gracia y nosotros fuimos salvos por Jesús, de acuerdo a Juan 1:14, lleno de gracia y lleno de verdad. La gracia es el poder en ti para hacer lo que Dios puede hacer. Anótalo y no se te olvide. Siempre que quieras hacer algo, que Dios te manda a hacer algo, piensa que la gracia es en ti. ¿Y qué es la gracia? La gracia es el poder de Dios para hacer las cosas que Dios puede hacer. Si no conoces el poder que la gracia tiene, no podemos caminar en el poder de Dios.
Si no conocemos el poder de la gracia, no podemos caminar en el poder de Dios. Solo vamos a caminar en un círculo religioso. Amén. Muchos siguen creyendo y esperan el tiempo de Dios. Les decía en la mañana y también el miércoles compartí un poco que Dios no tiene tiempo. Pero oímos a un pastor diciendo en el tiempo de Dios. Y tú les preguntas cuál es el tiempo de Dios y te dan vueltas. Porque no saben. ¿Y sabes por qué no saben? Porque Dios no tiene tiempo. Dios no tiene tiempo. Tú tienes que usar tu fe para que tú muevas el tiempo de Dios a tu favor. Gloria a Dios. Tú tienes que usar fe para que tú muevas el tiempo de Dios a tu favor. El centurión no lo dijo. En Mateo 8:8. No vayas a mi casa. Si tú hablas solita, mi siervo sana. Jesús habló, su siervo se sanó. ¿Quién tuvo fe? El centurión. ¿Cómo Dios se movió? De acuerdo a la fe del centurión. ¿Cómo Dios se va a mover en tu vida? De acuerdo a tu fe. No en el tiempo de Dios. Dios está esperando el tiempo, mientras muchos cristianos siguen esperando, te voy a decir la palabra correcta, siguen perdiendo su tiempo esperando el tiempo de Dios. Amén. Tú desarrolla fe y tú vas a realizar el tiempo de Dios. ¿Cómo fuimos salvos? Por gracia. Hebreos 7:3. Hebreos 7:3 es una de las muchas escrituras que hablan de que Dios no tiene tiempo. Hay una escritura que a lo mejor muchos sabios, muchos teólogos se saben en el libro de Gálatas, donde dice: en el tiempo Dios envió a su Hijo. Y me van a decir, ahí dice que el tiempo, sí, no fue en el tiempo de Dios, fue en el tiempo que el hombre estableciera lo que Dios quería en la tierra para entonces enviar a su Hijo. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Ok, ¿estamos aprendiendo? Amén. Miren bien, Dios no tiene tiempo para los que les gusta celebrar Navidad. Aleluya. Gloria a Dios. A los que les gusta celebrar 25, 24 de diciembre. Sí, nos encanta. Ahí dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días, no tiene fecha de nacimiento. Jesús no tiene fecha de nacimiento. Es principio de días y es fin de vida. ¿Ok? No tiene tiempo. Es eterno. Cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros somos eternos. Claro que hay un tiempo aquí en la tierra que cada uno de ustedes va a vivir 120 años completamente sano y después a la vida eterna. Por fe los vivo. Moisés tenía 120 años y todavía corría las Olimpiadas, subió corriendo el monte. Abraham, 175 años, se volvió a casar y volvió a tener hijos. Isaac, 180 años. Hoy se mueren creyentes, pastores, ministros de 50, 40 años. Y dicen que es el tiempo de Dios. Dios no tiene tiempo, hermanos. ¿Están de acuerdo? Amén. No estoy enseñando una ideología humana, no estoy enseñando una filosofía mía. Estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice, porque el beneficiario eres tú y tu descendencia. Amén. Dios permanece para siempre. ¿Ok? El Padre y el Hijo, ya leímos, no tienen tiempo. La fe es lo que hace el tiempo en tu vida. La fe es lo que hace el tiempo en tu vida. Mañana a estas horas yo estoy completamente sano. Mañana a estas horas yo tengo ese trabajo que yo anhelo. Mañana a estas horas yo tengo ese dinero que yo anhelo. Mañana a estas horas yo tengo el carro que yo quiero. Mañana a estas horas mis hijos están llenos del poder del Espíritu Santo. Tú te levantas tu fe y tú estableces el tiempo. Amén. Cuando tú lo haces en fe. Pero tú verdaderamente tienes que creer lo que hablas. Entonces viene la fe. Amén. Fe es lo que hace el tiempo en tu vida. Por eso Dios nos dio la gracia. Juan 1:14, si lo puedes poner ahí. Juan 1:14. Por eso es que Dios nos dio la gracia. Amén. Juan 1:14 dice: Jesús lleno de gracia y de verdad. Jesús,
Cuando lo recibimos, tú recibes la gracia y recibes la verdad. Cuando tú recibes la gracia y recibes la verdad, es porque recibiste a Jesús. Ahora tú tienes que conocer cómo funciona el Espíritu Santo de Dios en ti. Si tú no conoces el poder de Dios y cómo funciona el poder de Dios, no vas a poder obtener de las cosas que Dios tiene. Yo te puedo regalar un teléfono de $1,000. Si no sabes cómo funciona, ¿de qué te sirvió? Gloria a Dios. Yo te puedo regalar y Dios te dice, te voy a regalar un carro de esos que tú le hablas y se abren la puerta y ya no traen llaves a puro hablar. ¿De qué te sirve si no sabes cómo funciona? Aleluya. Muchos cristianos no saben cómo funciona la gracia, por eso están estancados, enfermos, pobres y abatidos. Dios les dio la gracia y no saben cómo funciona. Gloria a Dios. Es correcto, ¿verdad? Amén. Dios nos dio la gracia y no saben cómo funciona. Anoche, ¿verdad? Me puse a ver un canal cristiano y observé 2 pastores. Y uno de ellos estaba confortando su pueblo. Estoy hablando de pastores que tienen iglesias, varias, yo les digo sucursales, porque tienen denominaciones con diferentes sucursales. Y él decía que no sabe cuándo Dios va a quitar esto. Y que a lo mejor va a tardar meses. Que estaba diciéndole a su pueblo que se conformen, que sigan esclavos, que sigan una atadura hasta que Dios pueda quitar esto. Dios nunca lo va a quitar, porque lo va a quitar eres tú. Por eso te dio la gracia, por eso te empoderó con su poder, con su autoridad, para que tú lo quites. Tenemos que sacar de nuestra mente como aprendimos, porque no nos enseñaron. Aprendimos escuchando de cómo oraban y siguen orando muchos. Señor, yo te pido que quites esto. Señor, ten misericordia. Señor, mira tu pueblo, mira los enfermos que están, sánalos. Dios no va a sanar ni va a hacer nada. Tú lo tienes que hacer. En nombre, Señor. Tú lo tienes que hacer. Por eso te dio la gracia. Por eso te dio la fe. Por eso te dio el poder. Y te dio la autoridad. Si no sabemos cómo funciona, así como te decía, si no sabes cómo funciona un teléfono de $1,000 o más, no puedes obtener sus beneficios. Así es en el reino de Dios. Si tú no sabes cómo funciona el reino de Dios, si tú no sabes cómo funciona la gracia y cómo se obtiene fe, no puedes obtener beneficios del reino de Dios. La gracia y la fe no las vamos a poder usar solo porque aquí las encontramos. No, las tenemos que meditar. Las tenemos que empezar a usar. Cuando tú aprendes a usar el teléfono, te das cuenta que puedes hacer maravillas con ese teléfono. Cuando tú encuentres la gracia, vas a hacer maravillas con la gracia. Brenda, yo me gozo con Brenda. Gloria a Dios. Brenda es un testimonio vivo. Amén. Aleluya. Y Brenda fue preparada por Dios. La sacó de la cautividad religiosa y la trajo al reino de su amado Hijo. Gloria a Dios. Con eso, ya después ella, si les quiere platicar en su tiempo, Aleluya. ¿verdad? Pero ella y el hermano Tony, que está allá, el viernes nos gozábamos viendo el testimonio del hermano Tony, que verdaderamente el poder de la fe, que ha desarrollado, porque Tony es de los que han nacido aquí. Gloria a Dios. Los que han nacido aquí no han venido con una mente religiosa como nosotros. Yo pasé 6-7 años en una denominación y mi mente yo no la quería cambiar. Yo pensaba que mi denominación era la mejor, porque así escuchaba. Yo no quería cambiar mi mente, porque me hacían creer que mi denominación estaba por encima de las otras denominaciones. Me hacían creer que mi denominación era la más perfecta porque no permitían a la mujer usar pantalón, ni pintarse, ni pintarse el pelo, ni nada. Y yo fui criado en ese sistema religioso. Aleluya. Pero descubrió la gracia de Dios. Pero cuando vino la gracia de Dios a mi vida, Amén. cuando vino la fe, cuando vino el reino
reino de Dios a mi vida. Hermanos, yo no cambié de la noche a la mañana, me tomó 2 o 3 años para entender yo el reino de Dios. Amén. Amén. Entonces la gracia y la fe, cuando nosotros sabemos qué es la gracia, cómo usamos la gracia, y yo sé que a través de la fe yo puedo obtener lo que la gracia tiene, entonces voy a sacar lo que el reino de Dios tiene y voy a dejar el sistema religioso para empezar a caminar en el sistema del reino de Dios. Si seguimos en un sistema religioso, nos vamos a encontrar dando vueltas y vueltas y vueltas, viendo lo malo de los demás y no lo de nosotros. Santiago 1:26. Si nosotros no sabemos lo que la gracia tiene y sabemos que nos fue dada fe, una medida de fe, para obtener lo que la gracia tiene, todo lo que la gracia tiene, todo lo que tú necesitas está dentro de la gracia. La gracia es Jesús. Cuando Jesús estuvo en la tierra, todo lo que él necesitaba lo obtenía del Padre, porque el Padre le había dado la gracia a él para obtener todas las cosas que él necesitaba. Pero Jesús necesitaba un vínculo, una conexión con Dios llamada fe. Y es lo que nos fue dado cuando recibimos a Jesús. Fe. En Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal como es, hermano, eso no le está hablando a la gente del mundo, eso le está hablando ya a los cristianos que ven aquel tiempo. Gloria a Dios. Si tú ves las redes sociales, ves muchos hermanos compartiendo, pero cuando ponen en el tiempo de Dios, Dios te pido que quites, Dios tú tienes el control. Hermanos, manténganse firmes porque Dios tiene el control. Esas son falsas esperanzas, no los sigan ni los veas, dale vuelta. Porque el que tiene el control eres tú. Amén. Dios te dio poder, autoridad y dominio a ti. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo más precioso que nosotros tenemos. Si no conocemos la gracia que nos fue dada en el reino de Dios y no usamos la fe para obtener lo que la gracia tiene, caemos solo en ritos religiosos, como nos estaba explicando Santiago 1:26. Daniel, todo un país, ponme ahí Daniel a 6, del 15, vamos a leer Daniel a 6:15, ¿ok? Vamos a ver Daniel, contra Daniel, todo un país, mira, era un solo hombre, Daniel, un solo hombre, todo el país y los estados de ese país estaban contra Daniel, o contra el Dios de Daniel. Proclamaron una ley, pero mira, el estilo de vida que Daniel mostró tiene que ser el estilo de vida de todos los creyentes desde que nacimos de nuevo, no cuando salió esa cosa que anda por ahí. Y está afectando a muchos creyentes, menos a nosotros, los creyentes en el reino de Dios. Gloria a Dios. Ahora, el estilo de vida de Daniel, cuando Daniel no dejaba de orar, su estilo de vida es como tiene que ser el de nosotros, por fe y para fe. Viene una ley para que nadie ore a otro Dios que no sea el Dios babilónico. Para que nadie se postre a otra imagen que no sea la imagen del rey. Pero Daniel, como tenía un espíritu fuerte, como nosotros los cristianos los tenemos, que no importa las leyes que salgan, que se cierran las iglesias, que sean esto ahí, Daniel, su estilo de vida fue el mismo. Hoy en día muchos creyentes, porque salió esto, los ves publicando que oran, que predican, y todos los días están predicando porque no lo hacían antes. ¿Por qué cambiaron su estilo de vida? Si el estilo de vida de nosotros es por fe y para fe. Todo un país contra un hombre solo. Ese hombre hizo que el país cambiara. Hoy hay millones de cristianos que no pueden hacer cambiar lo que está sucediendo. Algo está mal y no es Dios. Algo está mal y no es Dios. Porque ¿qué sucedió cuando este hombre, cuando Daniel, él oraba por el presidente, él oró por los 120 gobernadores, pero
aún con todo eso, los 120 gobernadores que firmaron el edicto fueron arrojados al foso de los leones. Aleluya. Sin Daniel maldecir nada, sin Daniel desearles ningún mal. Él los seguía amando. Y seguía, su estilo de vida era una relación personal con Dios. Hoy todo el mundo, por eso que está sucediendo, ya son bien santos. Están orando todos los días, están publicando publicaciones en Facebook de predicaciones, están animándote, anímense ustedes primero. ¿Por qué no hicieron su estilo de vida como el de Daniel? Nuestro estilo de vida como creyentes en el tiempo es por fe y para fe, de acuerdo a Romanos 1:17. Todo lo que Jesús enseñó, nos enseñó para que nosotros aumentáramos la fe. Después de todos los acontecimientos, que Daniel no dudó, que Daniel no temió, que Daniel no maldijo a sus enemigos, sino que los bendijo cuando abrieron el foso de los leones. Daniel, tu Dios es poderoso, te pudo libertar. Eso tienen, ve a los hospitales a ver cuántos cristianos hay, internados, enfermos de esa cosa. ¿El Dios de ellos no es el Dios de Daniel? Sí, sí mismo. ¿Y por qué no tienen ese poder? Porque no tienen la fe. Porque no la usan. Gloria a Dios. Mira, un hombre cambió el mundo, porque una vez que esto, ¿qué dijo? Todos de aquí en adelante van a adorar al Dios de Daniel. Amén. Eso es lo que tiene que hacer el mundo hoy, que todos adoren al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesús, al que vino a traer un reino. Amén. Gloria a Dios. Ese es el objetivo, ese es el propósito. Amén. ¿Ok? Gracias. Gloria a Dios. ¿Qué vemos en Daniel? La ley que salió no le dio miedo a Daniel. Él siguió orando, siguió su vida, su intimidad, su devocional, su tiempo con Dios, su relación con Dios. Salió el edicto, Daniel no le dio miedo, él siguió orando. Hoy salió esto, los cristianos fueron los primeros que se encerraron y no salían. ¿A qué Dios le sirve? ¿Al Dios de Daniel o al Dios de su denominación? Gloria a Dios. Despertemos, hermanos. La ley no intimidó a Daniel. Él siguió su vida normal. Aún cuando lo agarraron y lo arrojaron al foso de los leones, él no maldijo ni al rey ni a los gobernadores, a nadie. Antes los bendijo. ¿Qué sucedió? Dios lo respaldó. Cuando no usamos la gracia y fe, caemos en miedo. Cuando no usamos la gracia y la fe, caemos en miedo. Quedamos sin poder. Segunda de Corintios 12, del 1 al 9. Lo leí en la mañana, pero se los voy a leer otra vez para que quede bien cimentado en tu espíritu. Porque Pablo, todos conocemos a Pablo. Muchos predican más de Pablo que de Jesús. Parece como que si hubieran recibido a Pablo como Señor y Salvador. Pero mira a Pablo cómo nos explica. A nosotros muchas veces te pasa un problema y te dicen, o te mencionan a Job o te mencionan a Pablo. ¿Recuerda a Pablo? Dios le puso un aguijón. Y Dios nunca le pone nada malo ni a Pablo ni a nadie. Ese aguijón no venía por Dios. Ese aguijón era otra cosa. Era un aguijón, pero no venía enviado por Dios. Lo que pasa es que sacan el contexto. Pero vamos a ver el texto. Amén. El 2 de Corintios, verso 1. Vamos a ver, Pablo nos estaba diciendo, pero ciertamente dice, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Está hablando como hombre humano, está diciendo, yo no me estoy dando la gloria a mí, pero yo te voy a hablar lo que Dios me revela. Una revelación de Dios. Porque si yo me glorieo humanamente, voy a usar una gloria que no me corresponde, pero yo voy a usar la gloria de Dios. Verso 2. En el verso 2 nos dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. ¿A dónde fue llevado? Al tercer cielo. Pablo está hablando de él mismo y está hablando de los hombres. Está hablando del hombre exterior que se llama Pablo y está hablando del hombre interior que se llama
¿El hombre interior cómo se llama? Espíritu. Jesús. El Espíritu Santo, Jesús, la gracia. Está hablando de dos hombres, del interior y del exterior. ¿Okay? Obviamente, el hombre interior, el Espíritu Santo, fue al cielo. El exterior se quedó en la tierra. Verso 3, ¿me van entendiendo? Porque eso es lo mismo que sucede con tu vida. Tú estás en la tierra, pero cuando tú oras en el Espíritu, oras en lenguas, vas al tercer cielo. Y escuchas cosas que solamente tú puedes escuchar. Y al diablo no le gusta eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Al diablo no le gusta eso. Amén. Amén. Conozco a tal hombre sin el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Verso 4. Síganme con esto, por favor, porque con esto vamos a terminar y vamos a derrumbar un dogma doctrinal que ha ocurrido dentro de las iglesias cristianas y están estancadas, están en un estancamiento porque, bueno, ahorita vamos a seguir. Dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no les es dado al hombre expresar. Pablo, nuestro cuerpo, nuestra mente humana no puede captar las cosas de Dios. Pero cuando tú oras en el Espíritu y vas en el Espíritu, Dios te da tales revelaciones que tú no las entiendes. El jueves fui con mi esposa y mientras yo esperaba que firmara ella los papeles de la bendición de la nueva casa que Dios nos dio, como no dejan entrar, yo me esperé en el carro. Hermano, me puse a oír la enseñanza del miércoles que Dios nos predicó aquí. Ese hombre que predicó estaba ministrando mi vida. Estaba yo ahí y dije, ¡ay, qué predicación tan tremenda! Te daba cuenta que en ese momento no era el hombre, era el Espíritu de Dios que estaba en el hombre. Porque me estaba ministrando a mí. Cuando llegó mi esposa le dije, le dije, estoy escuchando la primera parte o la segunda, no me acuerdo de la predicación del miércoles, y le dije, me estaba ministrando a mi vida. Y me dice, ¿tú solo ministrándote a ti? Es que no era yo, era el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Y así está hablando Pablo. Yo no sé expresar, pero el que vive en mí expresa todas estas cosas. Amén. Amén. El que vive en ti expresa cosas que tú no sabes, porque yo nunca fui a estudiar. Yo no tengo teología ni nada de eso. Solamente revelación de Dios. Amén. Amén. Que verso 5. Síganme ahí. En el verso 5 nos dice, ahí estamos. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Escucha esto. ¿De cuál hombre se estaba gloriando Pablo? Del Espíritu. Ya van entendiendo, gloria a Dios. So, cuando Dios te da una revelación a ti, tú dile gracias, Dios. Tú siéntete orgulloso, orgullosa, siéntete agradecido, glorifica a Dios, siéntete y siéntete orgulloso, gloríate de ti mismo, del hombre interior que vive en ti. Dice, de tal hombre, del que vive en mí, yo me gloríe. Del exterior, en nada me glorío, porque yo conozco mis debilidades. Yo conozco que todavía me gusta mentir, aleluya. Conozco que todavía me gusta criticar, aleluya. Conozco que todavía me gusta chismear. Yo conozco mis debilidades. Por eso de ese hombre que tiene esas debilidades no me glorío. Pero del que está dentro de mí, Aleluya. ese sí me glorío. Gloria a Dios. Porque se va rectificando y me va corrigiendo al exterior. Amén. Gracias, Señor. Esa es la gracia. Gracias, Padre. Pablo tenía la gracia y por un momento no la supo usar y sufrió. Siguiente, ¿cuál estamos? Verso 6. ¿Están entendiendo, hermanos? Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Están contentos de estar conectados en Facebook? ¿Estar aquí los hermanos que vinieron? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. No más esclavitud, Amén. no más tristeza, no más enfermedad, Gloria a Dios. no más miedo. Verso 6. Gracias, Señor. Sin embargo, dice, sin embargo, si yo quisiera gloriarme, no sería insensato, porque yo diría la verdad.
si yo me glorío de este cuerpo, ustedes que me están escuchando, me están viendo en Facebook Live, los hermanos que están aquí, si tú te glorías, gloríate del que vive dentro de ti. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Si tú te glorías del que vive dentro de ti, no eres insensato, no eres malo, no eres orgulloso, no eres altivo, no eres arrogante. Pero te estás gloriando del que vive dentro de ti. Amén. ¿Quién vive dentro de ti? El Espíritu Santo de Dios. De ese tú te tienes que sentir glorificado, que darle gloria. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre te va a decir la verdad. Amén. La verdad. Pero lo dejo para que nadie piense. Ahí fue un error grave de Pablo. Marca esa parte. Dice, diré la verdad. Pero Pablo ahí cometió un error. Cuando dice, pero lo dejo para que nadie piense más de mí. No pienses eso. Si tú te sientes glorificado, si tú te sientes honrado, si tú tienes el poder de echar fuera demonios, si tú tienes el poder, tú lo tienes. Pero no dejes que un pensamiento malo venga a ti y dice, ay, es que si pongo las manos en ella o en ella para orar y se me contamino, no pienses eso. Piensa que el que está dentro de ti es más fuerte. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ese es un error que, hermanos, no lo cometamos. Pablo está ahí escrito, yo creo que nunca lo habías visto así, pero ese es el error que Pablo cometió porque dice, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que me ve. Ese es un error. Bueno, yo tengo el poder de Dios, tengo todas esas cosas. Ay, pero para que la gente no hable de mí, mejor lo dejo. ¿Qué sucedió? Satanás vino. ¡Pum! Satanás vino inmediatamente. Cuando tú piensas así, inmediatamente le abres una puerta en tu mente para que Satanás venga. El verso 7 te lo confirma. Amén. No pienses así. Tú siéntete orgulloso del Espíritu Santo que está en ti. Cuando tu carne, tu cuerpo te diga, ¿quién tú crees que eres? Yo soy un hijo de Dios. ¿Tú crees que sales a la calle y no te vas a infectar? No, porque el Espíritu Santo de Dios está en mí. Amén. No dejes que ponga pensamientos de tristeza, de enfermedad, de pobreza, de estrés, de todas esas cosas. Porque Pablo dejó un ápice abierto, dejó una puertita abierta y dijo, pero, el verso 6 dice, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ni ve. Ese es un error. Que la gente siga pensando que tú eres un hijo de Dios y que eres poderoso, amén, que piensen. No te avergüences del Evangelio, porque el Evangelio, mira, en Romanos 1:16, Pablo, el escritor que está diciendo, pero, él escribió Romanos 1:16 y Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios. Y aquí en el verso 6 está diciendo, pero, lo dejo para que nadie diga que yo me creo mucho. Para que nadie piense, ¿quién es ese Pablo si era un asesino? Mejor lo dejo. No hagan eso, hermanos. Usen su poder. Amén. ¿Qué sucedió cuando Pablo dijo, ¿qué va a tocar la gente que yo perseguía a los cristianos y los mataba y estuve participando en la muerte de Esteban y maldije a los cristianos? La gente que va a pensar, ese fue un error grave de Pablo. ¿Por qué? Porque inmediatamente Satanás tomó control y ¿qué dijo? Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, me fue dado un... Cuando Satanás vio esa ventanita abierta, le dijo a unos demonios, ¿sabes qué? Inmediatamente ve a la mente de Pablo y empieza a infectar. Y el demonio, bien obediente, fue y que le dijo, ay, vino un mensajero de Satanás y me estaba bofeteando para que yo no le diera, para que yo no exaltase al Espíritu Santo. Satanás estaba enviando un mensajero para que Pablo no exaltase al Espíritu Santo. Y Pablo quería que Dios lo ayudara, como muchos cristianos están pidiendo ayuda ahorita de parte de Dios. Y Pablo decía, Señor, ya te he rogado, verso 8, Señor, ya te he rogado 3 veces que quites este aguijón. Ya te he rogado, así como muchos cristianos están
pide y orando y repitiendo y diciendo que Dios quite esto, Señor, ayúdanos, ten misericordia, Padre, toma el control de esto y no sucede nada porque lo estás haciendo erróneamente. Dice Pablo, yo le he pedido 3 veces al Señor que lo quite. ¿Lo quitó el Señor? No lo quitó el Señor. Verso 9. Verso 9, el Señor le habló a Pablo y le dice, bástate mi gracia. Amén. Bástate mi gracia. En otras palabras, Pablo, yo te di mi gracia. Mi gracia es suficiente para que quites todo pensamiento, para que quites todo aguijón que Satanás te está poniendo. ¿Qué es suficiente? La gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Jesús. ¿Y qué es Jesús? La gracia. ¿Qué es la gracia? Jesús. ¿Y qué es Jesús? La gracia. Ahora, Jesús vino y nos dio el reino de Dios. Y todo lo que la gracia tiene, tú lo puedes sacar a través de la fe. Amén, Señor. Gloria al Señor. Ya ves que Dios no le puso nada a Pablo. Fue mismo Pablo solo que puso eso porque él dijo, ay, ¿qué va a decir la gente? Yo era un ladrón y ahora estoy predicando el evangelio. Mejor no voy a predicar. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué va a decir la gente? Yo robaba, yo mentía, yo fumaba, yo me emborrachaba, yo era un drogadicto y ahora estoy predicando. No, mejor no predico porque me van a estar criticando. No, tú hazlo porque tienes la gracia. La gracia te libertó, la gracia te empoderó, la gracia te hizo libre. No dejes que tu mente controle tu hombre exterior. Tu espíritu controla tu mente y controla tu hombre exterior. ¿Cuál es ese espíritu? El Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. El Espíritu Santo de Dios. Estábamos hablando. Mira la respuesta de Dios en el verso 9. Usa la gracia. Dios le dice a Pablo, Pablo, bástate mi gracia. Usa mi gracia. Usa el poder que está en ti. Úsalo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros descuidamos la gracia y la fe, ¿saben qué es lo que primero que va a poner el diablo? Miedo. Miedo. Cuando se ve esta cosa, ¿cuántos caminaban en miedo? Y siguen caminando porque están escondidos. Estamos hablando de creyentes. La gente del mundo a veces tiene más fe que un creyente. Ves gente que no es creyente en las calles haciendo su vida normal y los cristianos encerrados para no contagiarse. Hay algo erróneo en esa imagen. Yo no sé si tú ves algo erróneo, pero yo sí. Porque ¿qué es suficiente para parar que te contagies? La gracia. A través de la fe. Pero si no tienes fe, no salgas. Elabora tu fe. Cree en tu fe. Amén. El diablo logró poner miedo para olvidar que tenía el poder de Dios para hacerlo. Acuérdate, ya leímos. El diablo logró poner miedo en Pablo. ¿Cuánto más no logra poner miedo en nosotros? Por eso Pablo nos recomienda no tener miedo. No me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Amén. No dejemos que el diablo ponga miedo, porque entonces va a poder hacernos detener y hacer lo que Dios quiere que hagamos en la tierra. No dejemos que el diablo paralice la gracia y el poder que está en ti. Génesis 1:28, Dios nos bendijo y nos dijo que nos multipliquemos. Que nos multipliquemos. En otras palabras, nosotros no tenemos que estarle mendigando a Dios. Simplemente ve las redes sociales, hermano. Las redes sociales, yo no publico nada menos que el Espíritu Santo me dé algo para beneficio del pueblo. A una revelación. Pero ve, se conforman y le entregan todo el compromiso a Dios. Hermanos, no se preocupen, Dios está en control. Sigamos orando y en el tiempo de Dios va a quitar eso. Hermanos, unámonos a orar y oran de cualquier manera menos la voluntad de Dios. Y vemos que al principio iban a ser que 30 días, no sé cuánto. Yo nunca pongo atención a las noticias, yo pongo atención al poder y la gracia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque yo sé que ninguna arma forjada contra mí va a poder prosperar.
Yo sé que yo tengo la gracia, la habilidad, el poder y la fe de Dios para que ustedes, CCPB, y los hermanos que creen y nos ven a través de CCPB, vivan una vida en victoria. Eso es lo que yo creo, porque eso es lo que la palabra dice. ¿Cuántos de ustedes han recibido un mensaje de mí actualizándolos o les doy un informe de esa cosa? Nunca, porque ese no es mi trabajo. Así es. Amén. ¿Cuántos han recibido en tal país esto? Hay estos infectados. Eso no es mi trabajo. Mi trabajo es darte buena noticia porque ese es el evangelio del reino de Dios. Si quieres salir y ayudar a tu país, toma el control. Ya no le dejes el control a Dios. Bástate mi gracia. Agarren la gracia, el poder de Dios y empiecen a hablarle esa cosa que salga de tu país, que salga de tu nación, que salga de tu casa, que salga de este planeta Tierra y se vaya al planeta que pertenece no sé a dónde. Tú tienes el poder. ¿Por qué? Porque en Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar. Yo no soy aquí para traerte cautivo. Hermano, oren en el tiempo de Dios. Dios va a quitar esto. Te estoy poniendo en cautiverio. Hermanos, no se preocupen. Sigan aguantando que Dios está en control. Te estoy dejando en cautiverio. Hermanos, oren y si es la voluntad de Dios va a quitar eso. Te estoy poniendo en cautiverio. Entonces no fui ungido por Dios. Porque la unción de Dios es muy diferente. La unción de Dios es muy diferente. Hoy estamos leyendo una Biblia diferente. Porque Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. En Apocalipsis 4:5 habla de los 7 espíritus que están sobre la iglesia. Isaías 11:2 habla de los 7 espíritus y nos dice: estos 7 espíritus están en Dios, en Jesús. Y esos son los 7 espíritus que tenemos y ninguno de ellos menciona miedo, temor, duda e incredulidad. Sino todo lo contrario. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿A cuánto los ha ungido Dios? Amén. Empiecen a dar buenas noticias. Gloria a Dios. Si tú estás ungido por Dios, empieza a dar buenas noticias. Amén. Me ha enviado, te envió a sanar a los de corazón quebrantado. No a que los quebrantes más, le pongas más miedo, más preocupación, más angustia, no sabiendo cuándo se va a quitar esto. El día que tú creíste, si lo creíste en fe, ese día se quitó. Porque el día de tu familia no los tocó. Amén. Pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Ese poder está en cada una de las personas que hemos nacido de nuevo. ¿Cómo nosotros hacemos saber a Dios que lo amamos? ¿Cómo Abraham demostró a Dios que Abraham amaba a Dios? Creyéndole obedeciéndolo. y obedeciendo. Por su fe, Porque le dio lo que más amaba, amó a su hijo. a su hijo. Cuando tú le das a Dios lo que más amas, estás demostrando que verdaderamente amas a Dios. Así es. Sí, amén. ¿Cómo demostró Abraham que amaba a Dios? Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo. Se lo dio. Ahora, ¿cómo sabes que Dios te ama a ti? Porque nos dio a su Porque hijo. Porque nos dio a su hijo. Aleluya. Gracias, Wow. Señor. Amén. Si yo le doy a Dios lo que más amo, lo que más quiero, y Él no lo dio. Él le dio a Isaac, y ahora Abraham, a Dios le dice: dámelo. Abraham no dudó, le dio lo que más ama. Ahí te va, Padre. Es tu hijo. Wow. Creyentes que no le quieren dar tiempo a Dios y aman a Dios. Si no le pueden dar el tiempo, ¿tú crees que le pueden dar diezmo, ofrenda, esas cosas que nos piden? Pero dicen que lo aman. Bueno, yo lo amo a mi manera. Aquí en mi casa tengo la bendición de la tecnología.
Y no, CCPB siempre hablan de fe, mejor busco otro pastor que hable otra cosa diferente. Aleluya. Y no le pueden dar lo mejor a Dios, pero dicen que lo aman a Dios. Abraham le dio lo mejor. ¿Qué le dio? A Isaac. Dios nos ha dado lo mejor a nosotros. Dice, el único hijo que tenía lo dio por mí. Por mí. So, yo le tengo que dar lo mejor a él. Lo mejor a él. Porque Dios me mandó a vivir casi una hora de aquí. Él tiene sus planes. ¿Tú crees que voy a dejar de venir porque me mandó a una hora? Al contrario, le voy a dar más de mi tiempo. Si voy a seguir llegando a las 8 de la mañana o a las 7, voy a venir haciendo todo. ¿Por qué? Porque Él tiene un propósito. Si me mandó a ese lugar, Él tiene un propósito. Y si Él me pide mi tiempo, como yo lo hago, yo le doy mi tiempo. No le hace que dure una hora o pague todo eso, lo que sea. Yo se lo tengo que dar a Él. Aleluya. ¿Estás dispuesto a darle a Dios lo que más amas? Amén. Gloria a Dios. Él estuvo dispuesto a darnos lo que más amó, Gracias. a su Hijo. ¿Estamos amando a Dios? ¿Le damos lo que más amamos? Personas que quieren amar a Dios no le dan ni siquiera tiempo, menos le van a dar lo que más aman. Si esta situación que comenzó hace meses o más, esta situación, lo único que ha dejado ver es la verdadera relación que muchos cristianos tienen con Dios. El miedo les hizo hacer lo que no hacían antes. Y quieren apagar el fuego haciendo lo que no hicieron en sus años como cristianos. Acuérdate, Daniel desarrolló una intimidad con Dios que cuando salió la ley no se asustó, no le dio miedo. Hoy en día muchos cristianos, lo primero que salió de ellos fue lo que había. ¿Qué fruto? Miedo. Pero gloria a Dios por CC, PB. Gloria a Dios. Y por ustedes que han, gracias a Dios que ustedes no le han creído al hombre. Gloria a Dios. No, gracias a Dios que ustedes no le han creído al hombre, ustedes le han creído a Dios. Y yo le doy gracias a Dios por ustedes, porque no han puesto su vista en el hombre, han puesto su vista en Dios. Porque si ustedes estuvieran aquí por mí, por el hombre, no estuvieran recibiendo todos los beneficios, todas las bendiciones que aún en estos 2 meses, no sé cuánto va de crisis, por nosotros no ha habido crisis, ha habido abundancia. Gracias, Señor. Amén. Bendito Dios Todopoderoso, Tony. Por ese Señor que está ahí con nosotros. Gracias. Él es fuerte, Él es poderoso, Él es grande. Y lo más precioso, hermanos, es que tú lo puedes manejar porque vive dentro de ti. Y tú te puedes glorificar. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque aunque yo quiero ir por la derecha, yo voy por la izquierda. Gracias, Padre. Gracias, Señor. ¿Verdad? Te puedo decir, gracias porque mi esposa y yo por 2 o 3 años buscamos casas bonitas a los alrededores Gracias, cerquitas Señor. y nada. Y cuando Dios me dijo, allá te quiero, Gracias. no le dije, está lejos, me voy. ¿Tuvimos algún problema para el cierre el jueves? No, nada. Gloria a Dios. Lo que viene de Dios. Gracias, Señor. Las bendiciones de Dios, Proverbios 10:22, las bendiciones de Dios vienen sin tristeza, Gloria a Dios. sin problema. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga. Vamos para el siguiente grupo. Gracias, hermanos. Tenemos los CDs, estamos en YouTube. Escucha esta enseñanza. Yo creo muchos recibimos revelación. Escúchala. Sal de tu atoladero, sal del estancamiento, sal del engaño religioso. En el nombre de Jesús, bendecimos sus vidas. Le damos gracias a los hermanos que se conectaron. Nuestra hermana Cristal Murillo en Honduras. Aleluya. Gloria a Dios. Nuestra hermana Julie Castrejón de California. Juanito Andrade en Durango. Gracias, Juanito. Te recuerdo mucho. Te amo mucho. Juanito fue uno de mis primeros discípulos. Gloria Y a fue un Dios. hombre de Dios. Tiene un testimonio tremendo.
fue uno de los primeros discípulos en Cucani, y sigue siempre activo, siempre ahí viendo, los saludamos, te amamos Juanito, gracias por conectarte, nuestro hermano Mario Villalobos de El Salvador, Dilcia Mairena, nuestra hermana Lagunas, Terry Mendoza, Fausto Ravila, gracias hermano Fausto, te bendecimos y siempre estamos agradecidos de que estén apoyando este ministerio. Los hermanos que están apoyando en este tiempo han estado enviando, Dios nos ha bendecido con una terminal de tarjeta de crédito, los hermanos han estado llamando, bendiciendo, dando su donación, enviando su diezmo, enviando su ofrenda y gracias hermanos, gracias porque han visto que esta tierra es fértil y la semilla que ustedes siembran se les regresa en abundancia. Amén. Gracias hermanos. Una que se llama Alma Dilia se conectó desde Tapachula, México. Tapachula, Gloria a México. Dios. Gracias a la hermana que se conectó de Tapachula. Si hay otros hermanos que no pudimos ver, nuestra hermana Lagunas nos manda bendiciones. Gracias hermana a Lagunas, sígase conectando, gracias por su apoyo. Aprovechando este espacio hermanos, las hacemos saber que tenemos una línea de oración. Si no sabes cómo conectarte, estamos orando como Daniel oraba, la línea de oración se llama línea de oración Daniel. Y esto comenzó, hermanos, antes de esto que sucediera. No la hice porque salió esta cosa y vamos a orar 3 veces al día. No. ¿Cuántos años tenemos, hermana Berta, con la línea? Pastora, ¿cuántos años? 3, 4 años. Como 3, 4 años con esta línea de oración. Empecé haciendo yo con un par de hermanas y se ha ido incrementando. Hoy tenemos 15 líderes, hermana, orando. Sí. Son 15 líderes en 3 horarios orando. Así de que esto no se hizo porque salió esta cosa. Esto se hizo por un mandato de Dios para estar orando 3 veces al día. Estamos orando 3 veces al día. Te invito si tienes una petición, si quieres ser partícipe de esta línea de oración y orar como Daniel oraba, llámanos 773-431-2423 y envía tu petición a ese número y estamos orando. Oramos 3 horarios diferentes, 1 hora. A 8:30, 9:30, a veces nos pasamos porque entran peticiones. Si ves que ya son cerca de las 10, trata de intentar entrar y todavía tomamos tu petición. Amén. Tenemos el horario 1 hora, pero somos accesibles, que si entran personas seguimos orando por ellas. No le hace que estemos orando horas, ¿verdad? Lo importante es cubrir y estar bendiciendo tu vida siempre por la oración. Te repito de nuevo, esto no sucedió a raíz de este problema. Esto sucedió porque Dios nos dio una visión de esta línea de oración Daniel y hemos estado orando, hermanos, desde hace 2 o 3 años, 4 años, dice el pastor Areli, hemos estado orando en esta línea de oración y hemos visto milagros, señales y prodigios. Hemos enviado oraciones a Honduras, a México, a California, a qué sé yo, Salvador, a muchos lugares. Y hemos a Colorado, un hermano en Colorado estaba deprimido, no tenía trabajo, estaba en el hospital, se oró por él y nos mandó felicitar, nos mandó dando las gracias porque Dios había respuesta. Amén, hermanos que habían sido infectados por este virus, se mandó una oración en fe, en petición y han sido restaurados completamente. Amén. Están en casa Gloria a Dios. y están trabajando, regresaron a sus trabajos. Amén. Gloria a No Dios. pasaron por ningún síntoma. Unos me hablaban, pastor, tengo positivo pero no tengo síntomas. Pues no va a tener ni positivo ni síntomas. Y salió todo normal. ¿Por qué? Amén. Por la fe. Gloria a Dios. Y eso es lo que está sucediendo en línea de oración Daniel. Así es de que conéctate, no dudes en llamar, llámanos que gustosamente tenemos tus peticiones. Sí, Amén. amén. Gloria a Llámanos, Dios. no dudes. Gracias, Dios les bendiga. Amén.